Bien, resolvamos el segundo punto, el cual dice que la siguiente red en paralelo resuelva los siguientes puntos. Se dice que haya la resistencia total, la corriente total, y calcula la corriente en I1 e I2. ¿Sí? Bien, primero que todo, creo que hay que entender bien qué es resistencia, ¿no? La resistencia es básicamente lo que impide que la corriente fluya. Yo qué sé, supongamos que usted tiene un flujo de agua, tiene un tubito, tiene un tubo, no sé, un tubo así, listo, tiene un tubo así y por aquí fluye agua, ¿sí? Entonces, el agua representaría la corriente que va, ¿sí? La corriente iría en esa dirección, en la derecha. Entonces, el tubito lleva el agua, ¿no? Entonces, ¿qué es la resistencia? La resistencia es alguna cosa que impida que salga esta agua por acá, ¿sí? Entonces, el agua es la corriente. El agua es la corriente. Y la resistencia vendría siendo, no sé, por aquí una que usted apriete, puede ser que usted apriete el tubo. Si usted aprieta el tubo, digamos que usted ponga su mano acá. Supongamos que esta es su mano. Usted pone su mano ahí y aprieta el tubo. Supongamos que el tubo se deforma y el tubo va a quedar así. El tubo va a quedar así apretado por su mano, ¿no? Algo así. El tubo va a quedar apretado. Por lo tanto, aquí va a ir agua, sí, también va a ir agua, pero aquí va a salir muy poquita agua, ¿sí? Va a salir poquita agua. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está haciendo su mano es apretar el tubo y esa es la resistencia. Esta es la resistencia, ¿sí? Cuando usted aprieta ese tubo, está impidiendo que fluya el agua. Eso se llama resistencia. Impedir que fluya la corriente. En este caso, impedir que fluya el agua, ¿sí? Bien, es así como la resistencia. La corriente ya sabemos que es el agua, la resistencia es cuando usted aprieta e impide que salga el agua, como lo que se opone al flujo de corriente, en este caso al flujo de agua, y esos son los conceptos que necesitamos, ¿bien? Y lo que se llama voltaje, lo que se llama voltaje es lo siguiente, supongamos que tiene un tubo, lo mismo tubito, vamos a hacer el mismo tubito. Entonces, el voltaje lo que se llama, es lo siguiente, básicamente. Supongamos que usted tiene, o bueno, habrá otra explicación un poquito mejor. Supongamos que usted tiene una llave, no, bueno, voy a dibujar una llave del agua. Suponga que esto es una llave del agua. ¿Listo? Listo. Entonces, el voltaje lo que significa es la presión con la que sale aquí el agua, ¿sí? Entonces, usted puede abrir la llave mucho, saldría el agua con mucha presión, ¿sí? El agua sale. Eso sería más voltaje, ¿sí? Sería más voltaje, ¿sí? Como la fuerza con la que van, la velocidad con la que van, con la que va la corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué tan rápido sale? Eso es el voltaje, ¿qué tan rápido sale? Podría verse así. En este caso de acá se podría ver como qué tan rápido sale el agua por este lado, ¿no? ¿Qué tan rápido? ¿Sí? Por ejemplo, aquí arriba, supongamos que sale así, aquí habría más voltaje. Supongamos que aquí sale así, de a poquito, de a poquito. Aquí habría menos voltaje, ¿sí? Habría menos voltaje. Entonces, sí es como la presión del agua, algo así. Entonces, estamos viendo como comparando con el agua para que se entienda, ¿no? Ya sabe qué es voltaje. Y ya sabría bien qué es corriente y qué es resistencia, ¿listo? Ya teniendo en cuenta esos conceptos que son importantes, y vamos a mirar lo siguiente. Entonces, vamos a mirar la resistencia total a un circuito. Ahora sí vamos a aplicarlo al circuito. ¿Qué son las resistencias? Las resistencias son estas vainas, lo que se dibuja así como, lo que se dibuja así como así, como en puntas, así, son las resistencias, ¿sí? Estas son las resistencias, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la resistencia total del circuito. Es bien, pero eso suena chino. Vamos a ver qué es la resistencia total del circuito. Entonces, el punto A, bueno, ¿sí? El punto A es la resistencia total. Entonces, ¿qué pasa? Este circuito, hay una fórmula que hace que este circuito que parece grandecito, suponga que este circuito pues es igual a este, ¿no? Este es básicamente el mismo, ¿no? Hay una fórmula que hace que este circuito que tiene dos resistencias, se da cuenta que tiene dos resistencias, hace que esas dos resistencias se conviertan en una sola, ¿sí? Como que hace que ese circuito eh, ya no tenga dos resistencias sino una, o sea, lo hace más chiquito, más fácil, ¿no? Entonces,
¿Cómo se hace? ¿No? Tiene que hacerse de alguna forma. Ahí es donde entra esta formulita de acá. Esta formulita de acá lo que hace es eso. Esta resistencia que va a quedar en lugar de las dos, ¿sí? Esta resistencia de acá que va a reemplazar estas dos, eh, se rige por la siguiente fórmula, ¿sí? Se tiene que meter, para hallar esa resistencia total, se tiene que meter 1 dividido entre 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. La fórmula se ve un poquito difícil, pero no es nada difícil. Ahorita la vamos a usar. Entonces, esta es la fórmula, ¿sí? Usted aplicando este paso, aplicando esta formulita puede hacer un circuito que es más difícil a uno más fácil porque es más chiquito, ¿sí ve? Entonces, gracias a esta fórmula, porque esto, mire, esto es RT. Le vamos a llamar RT. Como por poner un nombre, podemos ponerle Pepito. Pero vamos a ponerle RT. Y RT, que está acá la resistencia total, es esta resistencia, ¿sí? Y R1 y R2 es esta es R1 y esta es R2, ¿sí? Entonces, esta es R1 y esta es R2. Es el mismo circuito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se puede reducir esas dos resistencias, se pueden convertir, transformar esas dos resistencias en una sola resistencia. Y queda un circuito chiquito, queda un circuito así, queda un circuito más fácil. Con esto, este coso y su resistencia, ¿no? Que se halla a partir de esta fórmula. Ya vamos a ver cómo se aplica. Se ve difícil, pero tranquilo, no es nada difícil. Esto de acá es una fuente, se llama una fuente. Pero no le pongan tanto misterio. Esa fuente, esto de aquí que aparece como una bella, así, esto de acá, esto es básicamente una pila. Es una pila, ¿sí? Lo que pasa es que la pintan así, pueden pintarla así con estas dos rayitas, o pueden pintarla como una bolita, o sea, pueden pintarla así o pueden pintarla así, ¿sí? Entonces da igual, es una pila, ¿sí? Se ha visto que las pilas tienen un positivo y un negativo, eso es lo que representan, ¿sí? Aquí se les olvidó colocarlo, pero aquí va positivo y negativo, ¿listo? Entonces es una pila que, como la que tiene su control, una pila como la que tiene en la casa, no hay mayor lío, es una pila. ¿Sí? Entonces, bueno, ya sabemos qué es esto. Y esto que aquí aparece, esto que parece aquí que es 9V, eso de ahí que aparece que 9, son 9 voltios, ¿sí? Y ya vimos que el voltio es para medir el voltaje. Y ya miramos que el voltaje, ¿qué es el voltaje? El voltaje es la presión con la que sale el agua. Si sale más presión, más voltaje. Si sale poquita presión, menos voltaje. Eso significa, ¿sí? Es lo que va a hacer, vamos a hacer esto así, es lo que va a hacer es que aquí va a ir una corriente. Recuerde que la corriente es como el agua. Suponga que esos son tubos. Todos estos son tubos. Esto es un tubo del agua, es todo esto, ¿sí? Todo eso son tubitos que llevan agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta pila lo que va a hacer es como hacer que esa corriente vaya más rápido, ¿sí? Va a hacer que haya con más presión, o sea, esto no va a ir como más lento, no va a ir tan lento aquí, sino que va a ir rápido, pues que esta corriente sea rápido, así como la corriente de un río, cuando un río está crecido. Entonces, lo que esto ayuda, esta pila, lo que hace es ayudar a que este río o que este agua que está en estos tubitos, que los tubitos aquí también son tubitos, ¿no? Todos son tubitos, todos tubitos, todos son tubitos. Ayuda a que esa corriente, esa agua que fluye por ese circuito, vaya rapidísimo o vaya menos rápido, dependiendo cuánto valga esto, ¿no? Si son 9 voltios, va a acelerar, va a hacer que vaya más corriente, vaya más creciente, que vaya más rápido el agua. Digamos, supongamos que ahora tenemos 12 voltios, yo qué sé, 12 voltios hace que vaya más rápido todavía, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace. Eso es lo que hace las fuentes, hace que vaya más o menos rápido la corriente, ¿sí? Que vaya más o menos rápido el flujo, el agua, que vaya más rápido, ¿sí? Haciendo la comparación con los tubos. Todos estos cables son tubos, ¿sabes? Usted puede pensar que son tubos, ¿sí? Bien, listo. ¿Y qué son estas cosas? Estos son cuando usted aprieta el tubo, como aquí lo dijimos, que si usted aquí aprieta el tubo, va a salir menos corriente, ¿sí? Menos agua. Si usted aprieta el tubo, va a salir menos agua. Usted lo puede comprobar. Entonces, aquí lo mismo. Estas cosas simbolizan cuando usted aprieta el tubo, ¿sí? Eso es lo que hacen.
impiden que vaya el agua tan rápido, impiden que pase tanta agua, como decir, impiden que pase tanta agua, eso es. ¿Listo? Bien, ahora, nos piden la resistencia total, ¿sí? Ahora, si ya entendiendo todo, vamos a hallar la resistencia total, que ya sabemos que la resistencia total nos quiere decir que hallemos este circuito de acá, que es básicamente el circuito este grande, pero vuelto chiquito, que ya sabemos que para hacer eso tenemos que aplicar esta fórmula, pero es algo fácil, ya vamos a ver. ¿Listo? Bien, entonces, RT, que es RT, RT es esta es RT, no se lo olvide, es la resistencia con la que vamos a transformar estas dos resistencias, la vamos a transformar en una, y esa una resistencia se va a llamar RT, ¿sí? Por poner un nombre, no se complique con un nombre. Bien, vamos a aplicar la fórmula. La fórmula nos dice que es 1 dividido, ¿sí? 1 dividido, ahí está, 1 dividido, vamos a dejarla así, bien, 1 dividido entre 1 dividido o sobre, es lo mismo, 1 dividido sobre R1, ¿sí? Es 1 dividido entre 1 sobre R1. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Aquí hay un 4. ¿Sí? Ese 4 es R1, mire que ese 4 es R1. R1 es 4. Este R1 que está aquí, lo asocian con el 4. ¿Sí? Lo asocia con el 4. Ese R1 es ese 4. ¿Listo? Bien. Ahora, lo mismo pasaría con el R2. Este R2 es lo mismo que decir 2. ¿Sí? Es como llamar al 2 de otra forma. es el valor de R2 es 2. Entonces, cuando hacemos la fórmula 1 sobre R1, se refieren a 4 ohms. No vamos a colocar... Okay, bueno, esto de ohms, este símbolo raro, esta joda, es en lo que se mide la resistencia, ¿sí? Como si usted mide, yo qué sé, usted tiene un metro, ¿no? En un metro usted mide en centímetros. Aquí vamos a medir en ohms. Suena bacano. 4 ohms, 10 ohms. Vamos a medir en ohms, ¿listo? Ok. Entonces, esta R1 es este 4. Esta R2, pues la buscamos acá, está R2, y se asocia con el 2 ohms, ¿sí? Cuando sean R's, siempre va a llevar este símbolo que es ohm, que es la unidad de medida, que qué tanto usted aprieta la manguera o qué tanto usted la suelta, bueno, y así, ¿sí? Entonces ya sabemos, si es 1 sobre R1 es 1 sobre 4 más 1 sobre, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Qué es 1 sobre R2? 1 sobre R2 es ¿qué es R2? R2 es 2, ¿no? Sería 1 sobre 2, porque R2 es 2. Entonces estamos reemplazando las letras por el valor que tiene en el circuito. Bien, ahora nos queda solo resolver esa partecita, que es fácil, también es fácil. Bien. Queda 1 sobre 1. Este sobre 1, ¿sabemos cuánto es 1 dividido en 1? 1 dividido en 1 es 1, pues, ¿no? Pues 1, cuando se tiene una pizza y una persona, pues se lo va a comer esa persona. Una pizza entre una persona se la come una persona. 1 dividido en 1 es 1. Sencillito. Nada del otro mundo. Por eso podemos colocar que cuando hay un 1 así normal, podemos colocar que eso es 1 sobre 1. Bien, listo. Ahora, aplicamos la orejita o ley de extremos y medios, que la orejita dice que ustedes multiplican los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Pues los que están más arriba o más abajo. Entonces multiplica este por este. ¿Sí? Eso es. Y después multiplica los medios o la otra parte de la orejita. ¿Sí pilla que se forma aquí como una orejita? Una orejita. Pues se llama la orejita para que se acuerde de la orejita. Bueno, eso es igual a que 1 sobre 1 lo dejo así normal. 4 y 2 son 6. Y el 8 queda normal, ¿no? Solo estoy resolviendo esto. 4 más 2, 6. Y el 8 queda normal. ¿Ok? Aquí te aplicamos la propia orejita. Extremos. 1 por 8, 8. Medios. La parte de adentro de la oreja. 1 por 6, 6. Simplificamos. ¿Sí? Mitad de 8, 4. Mitad de 6, 3. Nos queda 4 tercios. Y le coloco esta joda, este ohm, porque es resistencia, porque estoy midiendo qué tanto estoy apretando la manguera. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es igual a RT, lo mismo, ¿sí? Eso es RT, que es esta misma, solo por poner un nombre, podemos llamarlo Pepito. Podemos llamarlo aquí Pepito, pero no quiero llamarlo Pepito. Aunque bueno, lo mejor es colocarle RT, ¿no? Para que se entienda. Esto sería la resistencia total.
¿Eso qué quiere decir? Dijimos que hicimos todo esto para transformar este circuito grande en uno más chiquito, en uno más pequeñito. Pues vamos a dibujarlo ahora con esta resistencia solita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a dibujarlo. ¿Qué haría? La pila o fuente, que es lo mismo, pila o fuente, lo mismo, conectada con una sola resistencia, que es la que acabamos de hallar, que es de 4 tercios. ¿Sí? Estas dos resistencias se convirtieron en una sola resistencia de 4 tercios. Este circuito chiquitico es más fácil de analizar que el granotote, ¿sí ven? O sea, para eso sirve. Puede convertir circuitos feos en circuitos más fáciles. Listo. Con eso resolvimos el primer puntito que nos decían que cuál era la resistencia. Vamos a ver cuál es la corriente. B, cuál es la corriente total. ¿Qué es la corriente? El agua, chino. Vamos a hallar el agua. Hallemos el agua. No hay problema. Vamos a hallar el agua. Hurra. B. Para hallar el agua nos piden la corriente, pero nos piden ¿qué? Nos piden la corriente total. Cuando dice la corriente total, quiere decir el agua total. ¿Sí? ¿Qué pasa con la corriente total? Hagamos aquí en el dibujito de abajo, creo que lo voy a rayar acá. En este dibujito. ¿Sí? Aquí va el agua, va por acá el agua y ¡chum! Llega hasta aquí el agua. ¿Qué pasa cuando llega ahí el tubo del agua? Aquí sale un poco de agua para este lado y otro poco de agua sigue para este lado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí pilla? Se va un poquito de agua para este ladito, otro poquito se va para este ladito, ¿no? Se va el agua. Aquí el agua sigue aquí, bueno, lo mismo se vuelve a unir y queda todo como rodando el agua ahí, ¿no? Recuerde que esta pila lo que hace es coge el agua y la dispara y hace que vaya otra vez más rápido aquí, turrun, turrun, ¿sí? Es lo que hace esta pila. Bien, pero ¿qué pasa? Esta corriente que va por aquí, esta corriente, este agua, se divide en esta ramita y en esta ramita, en este tubo y en este tubo. Por lo tanto, la corriente que en sí entra total, la corriente, toda la corriente, usted la está metiendo por este lado, porque es la corriente que no se ha dividido. Esta corriente que viene por esta ramita no se ha ido ni para abajo ni para un lado. Viene enterita ahí. Entonces, ¿cuál corriente queremos hallar en cuál tubo? Queremos hallar la corriente en este tubo, ¿listo? Vamos a hallar la corriente en ese tubo. Ok, sabiendo eso, vamos a mirar lo siguiente. Entonces, la corriente que va por ese tubo es la corriente que sale de la pila. Esta corriente se simboliza con flechas. ¿Listo? La corriente es con flechas. ¿Qué pasa? Que aquí está esa misma corriente. Dense cuenta que está esa misma corriente. ¿Por qué está esa misma corriente ahí? Pues porque es la que sale de la pila. ¿Sí? Justo la corriente que sale de esa pila es la corriente total. ¿Sí? Cuando decimos la corriente total nos referimos a esta, ¿no? A esta. Pero recuerde que pasamos de este circuito, que era feo, a un circuito más chiquito que es bonito, que es este mismo circuito chiquito que es bonito, ¿no? Entonces, cuando dicen la corriente total de un circuito chiquito, así chiquito, me están pidiendo esta corriente de acá porque es la única corriente, ¿no? ¿Cuántos tubos hay aquí? Pues hay este tubo. Pero si se da cuenta, no hay otros tubos donde se vaya la corriente para otro lado, ¿no? La corriente se queda en ese mismo tubito. Otra cosa es que usted lo apriete, ¿no? Usted puede aquí apretar esta joda, usted puede apretar ese tubo para que pase menos agua, pero aún así, esa agua va a seguir ahí rodando, ¿sí? Va a seguir rotando ahí, y va a seguir aquí rotando, 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 ¿ok? Entonces la corriente total, lo que nos piden es esta. Listo. Ahora, vamos a hallarla. Aquí aplicamos algo llamado ley de Ohm. Ley de Ohm. No le tenga miedo a la ley de Ohm, es fácil. No le tenga miedo a la ley de Ohm. La ley de Ohm enuncia que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Así es más fácil de aprender, en vez de acordarse del dibujo y todo, me parece a mí más fácil aprenderlo así. Tiene que saber despejar. Despejar suena feo, pero despejar es fácil. Mire qué tan fácil es. B es igual a I por R. ¿Qué es B? El voltaje. ¿Qué es el voltaje? Ya sabemos que el voltaje es lo que hace que la corriente vaya más rápido. Por I, ¿qué es I? Es la corriente, es el agua. Por R, ¿qué es R? Es cuando se aprieta el tubo. Entonces, B es igual a I por R. ¿Sí? Ahí tenemos la relación. Pero nos piden la corriente total. ¿Qué pasa? Entonces tenemos que despejar la corriente. Despejamos la corriente
y nos da que la corriente, que es I, la llamamos I, y llamamos a las corrientes, le podemos poner Pepito, es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Es el voltaje sobre la resistencia, o el voltaje dividido entre la resistencia. ¿Pero por qué? Vamos a despejar I, ¿no? Es I es igual, y acuérdese de lo que le decían, que lo que está multiplicando, en este caso está multiplicando R, pues pasa a dividir, ¿no? Está multiplicando a R, que mire, dijimos la otra vez, R por I es igual a B, es lo mismo, ¿no? O sea, no, que cambie esto de orden no altera nada. R por I es igual a B, lo mismo. Pero vamos a colocar ahora I y R está multiplicando, pasa a dividir. Listo, tenemos esto. La corriente es igual a la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Cuánta resistencia tenemos? Una resistencia, pues fácil. ¿Cuánto voltaje tenemos? Las pilas, 9 voltios. Lo único que tenemos que hacer es 9 dividido, porque el voltaje es V es este, sobre la resistencia. ¿Cuál es la resistencia? Pues 4 tercios, que ya la llevamos de acá, ¿no? 4 tercios, que la metemos acá. Y dividimos eso. Y aplicamos orejita. Extremos, los que estén más arriba y más abajo. 9 por 3, este está más arriba y está más abajo. 9 por 3, 27. Recordemos que aquí podemos colocar un sobre 1, ¿no? Un sobre 1 ahí imaginario. 4 por 1, 4. Y nos da 27 cuartos de ampere. Esta A es ampere, ¿listo? Lo mismo, usted que mide cuando usted le pide mide algo, lo mide en centímetros, lo mide en metros. Aquí la corriente, la cantidad de agua, se mide en amperes. Suena bacano, ¿no? En amperes. Se mide en amperes, ¿listo? Es solo por colocarle una medida. Ya tenemos la corriente total. Esta es la corriente total. Listo. Ahora, vamos a calcular la corriente en I1 e I2. ¿Qué pasa con la corriente en I1 e I2? Pasa lo siguiente. Es esto que teníamos acá. Voy a borrar un poquito porque ya llené esto. Es para hacer el ejemplito aquí. ¿Sí? Esto no le pongo cuidado a esta línea roja. Sí. No era nada, no se preocupe, no se preocupe. ¡Listo! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Aquí una corriente, ¿no? Esta corriente se llama I1. Esta corriente va por aquí, ya habíamos dicho. Aquí hay un tubo, aquí la corriente va para abajo y la corriente va para este lado. Porque tiene que avanzar. La corriente va avanzando porque esta joda lo impulsó. Esta joda le está haciendo que haya harta presión y el agua va pero mandada. ¿Listo? Entonces, esta es llamada I1, la que va por acá, que va por todo este tubito, atraviesa esto, pero lo mismo, prácticamente esto lo único que hace es apretar el tubo, pero ahí sigue la corriente. Y lo mismo acá, aquí viene, aprieta usted el tubo, sigue la corriente, y así, ¿listo? Bien, esta de acá se llama I2, le colocaron un nombre, como lo mismo, le pueden poner Marta, yo qué sé, le pueden poner Pepita, pero le pusieron I2. Y esta le pusieron de nombre I1. ¿Sí? Esta llamémosla IT, listo. IT mejor. IT porque IT, porque no podemos tener dos I1s, ¿no? Porque no podemos llamar a Pepito y Pepito porque nos confundimos. Tenemos que llamar esta IT de otra forma. IT, I1, I2, ¿sí? IT es la que tiene toda la corriente, toda el agua. E I2 e I1, estas dos por donde se divide el agua. ¿Listo? Listo. Ahora, ¿qué pasa? Nos piden calcular la corriente en I1 y en I2. O sea, nos piden calcular esa corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa algo interesantísimo. Esto es una ley. ¿Sí? Va a sonar un poquito feo, pero no es feo. Es fácil. Si se me entiende, es fácil. Aquí tenemos un voltaje de más o menos 9 voltios. ¿Sí o qué? Que es lo que impulsa al agua. Hay una ley que dice que los voltajes se tienen que mantener, ¿sí? Entonces, es como ir buscando elementos. Vamos a buscar elementos sobre los tubos, ¿listo? Bien, vamos a ir buscando elementos. Buscamos elementos, aquí no hay nada, solo tubo, solo tubo, solo tubo, solo tubo, solo tubo, solo tubo. No sé, bajemos por acá, solo tubo, solo tubo. ¡Uy! Aquí hay algo. ¿Esto qué es? Una resistencia. Cuando se encuentra con algo, en este caso una resistencia, tiene que
tener el mismo voltaje que acá. ¿Sí? O sea, es una ley. Básicamente se tiene que, la suma de los voltajes en una malla, esto se llama malla, todo eso se llama una mallita, ¿sí? Esto que le llaman así es una, bueno, aquí va la malla, ¿no? Todo esto que estamos viendo, ese recorrido lo llaman malla. Entonces, la suma de todos los elementos de este recorrido tiene que dar cero. ¿Sí? Tiene que dar cero eso, tiene que dar cero. Dicho de otra manera, en este caso, esa sumita lo que haría es, lo que causaría es que esta resistencia tome el valor de la pila, ¿listo? Porque no hay, solo está, miren, arrancamos por acá, no hay nada, ni nada, ni nada, llegamos acá. Y tiene que ser la misma, o sea, tienen que ser exactamente la misma, entonces lo único para que sea la misma, tiene que aquí haber 9 voltios, ¿sí? 9 voltios. Tal vez podamos ver esto más a detalle más adelante, pero por el momento para resolver este ejercicio podemos dejarlo así, que tiene que ser la misma. Aquí sigue la malla, lo que pasa es que aquí apretaron el tubo, sigue, y tenemos que volver al mismo sitio donde estábamos, ¿sí? Y llegamos, ¡pip! Y hallamos que la conclusión es que esta resistencia tiene un voltaje de 9 voltios, ¿listo? Ahora hagamos otro recorrido porque queremos saber cuánto voltaje tiene esta de acá. Vamos a ver cuánto voltaje tiene esta de acá. Vamos a hacerlo con verde. El caminito. Vamos por el caminito. Y aquí llegamos. Aquí llegamos acá. Entonces por aquí sigue. Bueno, aquí apretan el tubo. Y se va por acá. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nos encontramos aquí con un elemento, ¿no? O sea, aquí no hay nada, elemento. Y recuerde que tiene que tener el mismo voltaje. Con todo lo que nos encontramos tiene que tener el mismo voltaje. Entonces aquí podemos decir que tiene el voltaje de 9 voltios. ¿Por qué? Porque es el voltaje que está aquí. Tienen que ser el mismo voltaje que donde arrancamos. Arrancamos con 9 voltios. 9 voltios tiene que tener este elemento de acá. ¿Y por qué? Porque pues podemos seguir y pues terminamos acá donde empezamos. ¿Listo? Bien, llegamos a la conclusión. Si no entiende esto debería uno dedicarle otro videito, porque esto se llama ley de tensiones de Kirchhoff, se llama así, ¿no? Es fácil, pero pues sería mejor explicar en otra parte, no sé si lo sepa ya. Si lo sabe, bien, no hay problema. Pero también se puede interpretar así, ¿sí? Mallitas, o lo mismo que nos vamos nosotros por los caminos de los tubos, vamos por los caminos de los tubos, y seguimos por los caminos de los tubos. Podemos hacer cualquier camino de los tubos, podemos elegir cualquier camino, porque yo qué sé, hagamos otro camino. Vamos a elegir este camino de acá, este camino de acá, todo este camino. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una resistencia. ¿Cuánto voltaje tiene? 9 voltios. Y aquí nos encontramos con otro elemento. Este elemento tiene que tener el mismo voltaje que este. Eso dice la ley. Tiene que tener el mismo voltaje. Es 9 voltios que tenía este y aquí también tiene que tener 9 voltios. En conclusión, todos tienen 9 voltios. Y con eso ya podemos resolver el ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro amiguillo Ohm nos da esta ley. B es igual a I por R. Lo mismo. Necesitamos despejar de nuevo corriente. El mismo despeje que hicimos aquí. Lo repetimos. O sea que la corriente es igual al voltaje de la resistencia. Pero necesitamos la corriente I1. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque nos pide el ejercicio, chino. La corriente I1 e I2. La corriente I1 es la que baja por acá. Así le puso el nombre de la profe. O el profe, yo qué sé. Entonces, vamos a hallarla. I1 es igual al voltaje, el voltaje sobre resistencia, ¿no? Voltaje, ¿cuánto es el voltaje en esa resistencia? Pues 9 voltios, pues lo colocamos. ¿Cuánto es la resistencia? Pues 4 ohms. Recuerde que se miden ohms. La resistencia se mide en ohms. Pues colocamos los 4 ahí. Solo colocamos los 4. No, esto es solo para indicar que son resistencias. En sí el valor es este, ¿no? Recuerda, es el valor. Entonces da 9 cuartos. Lo mismo para I2. Aquí está I2. I2 va aquí. I2 es igual al voltaje, la resistencia. ¿Cuánto vale el voltaje? 9 voltios. Colocamos. ¿Cuánto vale la resistencia? 2. La colocamos. Y hallamos I1 e I2. I1 es 9 cuartos e I2 es 9 medios. Aquí ya estaríamos resolviendo el ejercicio. Ya estaría resuelto. Pero lo que hice yo, ahí para que entienda bien, es que para añadir algo más, recordemos que aquí viene toda la
corriente, ¿se acuerda? Porque es antes de que se divida esto. ¿Sí? Entonces aquí viene todo el agua, viene aquí, y después aquí se dispersa un poquito para allá, un poquito para allá. Pero aquí viene todo el agua, viene ahí, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Eso quiere decir que toda el agua que viene aquí es igual a sumar este agua que se va para acá y este agua que se va para allá. La suma de estas dos agüitas que se dividen da toda el agua que venía por allá. ¿Eso qué quiere decir? Toda esta agua se llama IT. Y estas agüitas que tienen por acá, que vienen por acá, estas agüitas, bueno, por aquí no, por acá, perdón, por acá, que vienen por acá. Cuando hago la flecha un poquito separada, no, es porque va por ahí, es que eso es para no rayar sobre sobre el tubo. Ok, entonces toda la corriente que viene por acá se divide en estas dos, y de toda esta corriente puede ser explicada como la suma de estas dos corrientes que se dividen, ¿no? Porque si sumamos este poquito de agua que se viene por este ladito y este poquito de agua que se viene por este ladito, nos da la corriente total. Esto quiere decir que IT, que es la corriente total, será igual a la suma de esta corriente que va por este ladito, que es 9 cuartos, más esta corriente que va por este ladito, que es 9 medios. ¿Pero por qué sabemos que es 9 cuartos y 9 medios? Porque hallamos la corriente que baja por acá, ya la hallamos, es I1, miren acá, aquí no se acaba de notar, pero aquí es I1, es I1, ¿y qué es I1? I1 la acabamos de ver aquí, y la otra corriente, pues, es I2, ¿dónde hallamos I2? Pues está aquí. Si sumamos estas dos corrientes, nos da la corriente total, nos da la suma. Tiene un montón de corriente, y aquí un poquito aquí y un poquito aquí. Entonces, toda esta corriente será igual a la suma de estas dos corrientes. Si sumamos las dos corrientes, nos da la corriente gigante, ¿sí? La que venía antes. Si hacemos 9 cuartos más 9 medios, nos da 27 cuartos y sería eso. Pero en sí la respuesta es esta, ¿no? La respuesta, lo que nos piden es estas dos cositas. Eso sería todo. Cualquier duda, me avisa.